Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad realizaremos una clase introductoria sobre los mecanismos. Hablaremos sobre algunos conceptos básicos, definiremos los tipos de mecanismos, articulaciones y terminaremos hablando sobre la movilidad y los grados de libertad. Todas las máquinas están compuestas por mecanismos. Podemos definir un mecanismo como un conjunto de elementos que cumplen la función de transformar un movimiento de entrada en un movimiento de salida, variando su tipo o amplificando su fuerza. El análisis de mecanismos hace parte del diseño de máquinas y se interesa sobre el estudio del movimiento, o lo que es lo mismo, el diseño o análisis cinemático de mecanismos de eslabones articulados, levas y trenes de engranajes. Existen muchas formas de clasificar a los mecanismos. Dos de las más usuales los dividen según su función o según la forma de transmitir el movimiento. Según su función, se puede transformar un movimiento rectilíneo en otro rectilíneo, modificando la dirección o la velocidad, como es el caso de las poleas y palancas. Otra forma de hacerlo es transformar un movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento circular. Este es un ejemplo típico de conjuntos biela-manivela, balancines y tornillos. Una tercera forma corresponde a la transformación de un movimiento circular en un movimiento rectilíneo alternativo, como se obtiene en el caso de las levas. Finalmente, podemos cambiar un movimiento circular en otro que tenga diferentes características, cambiando la velocidad o el sentido de rotación. Este es el caso típico de los engranajes y las ruedas de fricción. Otra manera de transmitir el movimiento corresponde a la forma de contacto, ya sea directo, indirecto o por medio de un fluido. Iniciemos hablando sobre el contacto directo, donde existe un punto o una superficie física de contacto entre la entrada y la salida de movimiento, como el caso de los engranajes, las ruedas dentadas y las chavetas. En el caso del contacto indirecto, podemos hacerlo a través de un medio flexible, como en el caso de las bandas y de las cadenas, o a través de un contacto rígido, como en el mecanismo biela-manivela. Finalmente, el contacto se puede realizar por medio de un fluido, como lo podemos apreciar en los mecanismos hidráulicos y neumáticos. Pasemos ahora a definir los conceptos de mecanismo, máquina y estructura. Iniciemos por las estructuras, las cuales se caracterizan por ser elementos estáticos o que se encuentran en equilibrio y cumplen la función de transmitir las cargas a sus soportes, como en el caso de los bastidores de las máquinas. Por su parte, cuando los elementos presentan movimiento, la ciencia que estudia su comportamiento corresponde a la dinámica, la cual a su vez se divide en cinemática y cinética. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas o las fuerzas que los originan. En este caso, el análisis de mecanismos corresponde a un caso especial del estudio de la cinemática. Cuando nosotros tenemos en cuenta las fuerzas o las causas del movimiento, entramos en el campo de la cinética. Una máquina se conforma por un conjunto de mecanismos y una estructura que cumplen la función de transformar o generar diferentes tipos de movimientos de una manera sincronizada con el fin de cumplir una función específica. El estudio de los mecanismos aborda las actividades de análisis y síntesis. En el análisis de un mecanismo realizamos el estudio de un mecanismo dado y obtenemos como resultado las características de su funcionamiento, es decir, las posiciones, las velocidades o aceleraciones de los diferentes eslabones o puntos concretos de un mecanismo. Cuando hablamos del proceso de síntesis, lo que se trata es de encontrar un mecanismo que cumpla con unas características cinemáticas dadas. Estas características se determinan a través del conocimiento de la trayectoria de uno o varios puntos del mecanismo. Hablemos ahora de los tipos de movimiento o grados de libertad de un cuerpo rígido en el espacio. Para hacerlo vamos a dibujar una barra
y podemos apreciar que ésta puede tener dos tipos de movimiento: un movimiento de traslación pura o un movimiento de rotación pura. Cada uno de estos movimientos los puede realizar en los tres ejes coordenados X, Y y Z. Por lo tanto, en cada eje o a lo largo de cada eje podemos tener dos tipos de movimiento, uno de rotación y uno de traslación. Si sumamos estos movimientos, podemos decir que un cuerpo rígido en el espacio posee 6 grados de libertad, o lo que es lo mismo, puede realizar 6 tipos de movimiento completamente independiente. En un mecanismo, cuando se forma un par cinemático, o cuando, lo que es lo mismo, cuando lo unimos a otra barra por medio de una articulación, en este caso lo hemos hecho a un soporte fijo, el número de movimientos que puede tener el eslabón disminuye. Observemos acá que este eslabón, al cual lo hemos pivotado en este punto que voy a llamar A, ya deja de tener los 6 grados de libertad o de moverse en 6 formas posibles, y debido a esa articulación de pasador solo va a tener un grado de libertad correspondiente al movimiento de rotación en el plano. Para poder profundizar en el concepto de mecanismo, vamos a iniciar hablando sobre la cadena cinemática. Una cadena cinemática simplemente se define como un conjunto de eslabones, como el que he dibujado acá, o barras, los cuales se encuentran unidos mediante articulaciones a otras barras. Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena cinemática de 2 barras. Si ubicamos una barra adicional, serán 3, y con esta de acá tendríamos una cadena cinemática de 4 barras. Estas cadenas pueden ser de dos tipos, abiertas o cerradas. En el caso de las cadenas cinemáticas cerradas, cada eslabón debe estar conectado al menos con otros dos. Este eslabón, que le voy a llamar 1, por ejemplo, se encuentra conectado con 2 y con 4. 2 se encuentra conectado con 1 y con 3. 3 con 2 y con 4, y 4 con 3 y con 1. De tal forma que, como cada eslabón está conectado al menos a 2, corresponde a una cadena cinemática cerrada. Observemos que esta cadena cinemática cerrada presenta movimientos relativos entre las diferentes barras, es decir, que si yo muevo 2, va a haber una variación de ángulo con respecto a 1, 3 y 4. Sin embargo, por estar libre, no es un movimiento aprovechable. Cuando yo fijo una de las barras de la cadena cinemática, obtengo un mecanismo. Observemos una diferencia fundamental entre una cadena cinemática y un mecanismo. En la figura de acá vemos una cadena cinemática abierta que ha sido fijada en este eslabón de acá. Observemos que para mover cada una de las barras nosotros tenemos o contamos con un actuador independiente. Entonces el movimiento de cada barra va a depender de una entrada de movimiento diferente, haciendo que el movimiento sea más complejo, pero necesitando una mayor demanda de motores o de actuadores, en este caso pistones. En cambio, en una cadena cinemática cerrada fija, que ya la llamaríamos mecanismo, únicamente con una sola entrada de movimiento, que correspondería a la entrada en 2, vamos a definir automáticamente el movimiento de las demás barras. En este caso tendríamos una entrada de movimiento rotacional, aquí en A puede ser un motor, y tendríamos en 4 una salida de movimiento circular pero oscilante, que correspondería a este punto de la barra 4. Veamos ahora los elementos que conforman un mecanismo con el ejemplo de un mecanismo de 4 barras. Comencemos hablando sobre la barra fija.
La barra fija generalmente la denotamos con el número 1 y corresponde a una barra que se encuentra anclada a tierra. En el caso de este mecanismo la hemos dibujado punteada porque necesariamente no tiene por qué ser totalmente visible. Inclusive en algunos mecanismos los apoyos a tierra son diversos y la forma de la barra pues no nos va a coincidir con las que estamos acostumbrados a observar. A continuación de la barra fija, en este mecanismo de barras vamos a encontrar la barra número 2, sobre la cual se va a acoplar un motor o una entrada de movimiento que genera una velocidad de rotación W. A esta barra se la denomina barra impulsora o eslabón de entrada. Por tratarse de un mecanismo de 4 barras, nos damos cuenta que la barra de entrada no está directamente acoplada con nuestra barra de salida. En este caso vemos que la barra 3, que recibiría el nombre de biela, es la que realiza el contacto entre la entrada y la salida de nuestro mecanismo, que correspondería a la clasificación de acople rígido. A esta barra número 3 la vamos a denominar acoplador. Por su parte, la barra de salida, que en este caso produciría un movimiento alternante, corresponde al seguidor o a eslabón de salida. Tenemos que tener en cuenta que para este tipo o para todos los mecanismos las barras se asumen como cuerpos resistentes o sólidos rígidos, es decir que no presentan deformación ante la acción de las cargas. En el caso de elementos deformables como los resortes, se considera que estos, más que parte del mecanismo, son los encargados de generar fuerzas externas a él. Como ejemplos de mecanismos encontramos muchísimas aplicaciones. Una de ellas es una derivación del mecanismo de 4 barras que corresponde al mecanismo de biela-manivela. En el caso del mecanismo de biela-manivela, se ha reemplazado una de las barras por un deslizador o émbolo. Vamos a contar las barras para verificar que se trata de un mecanismo de 4 barras. Entonces tenemos aquí la barra fija que corresponde a 1, la manivela que corresponde a 2, la biela que correspondería a la barra número 3 y la barra número 4 en este caso se reemplaza por un émbolo y una corredera que transforman el movimiento rotacional de la manivela o barra de entrada en un movimiento rectilíneo de vaivén. Existen muchísimos ejemplos y aplicaciones de un mecanismo de 4 barras, donde podemos observar diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, en este caso tenemos como primera medida una pinza manual. Aquí en color rojo estoy delineando el mecanismo de 4 barras. Este mecanismo funciona con una acción de giro que nos permite fijar a la pinza para soportar un tubo o cualquier tipo de elemento. Importante que nos demos cuenta en este mecanismo el papel del tornillo de ajuste, que nos permite variar la longitud de la barra fija. Cuando variamos la longitud de la barra fija, vamos a cambiar el arco o el desplazamiento que produce la barra de salida. Y nos permite generar diferentes tipos de ajuste para la tubería. El ejemplo número 2 correspondería a la pala de una retroexcavadora. Obsérvense que algo muy similar miramos en el ejemplo de la cadena cinemática abierta, pero una de las grandes ventajas de los mecanismos de 4 barras que hacen que sean ampliamente utilizados es que mecanismos de movimiento más complejos se pueden simplificar como la suma de mecanismos de 4 barras. En este caso, parte del brazo de
de la retroexcavadora vamos a asumir que corresponden a nuestra barra fija y observamos entonces que tenemos una barra 2, una barra 3 y la pala estaría acoplada o haría parte de la barra 4. En este caso, nuevamente, para poder acopiar la tierra, la barra 4 va a tener un movimiento oscilante. En el ejemplo 1, el movimiento, más que un movimiento, nosotros lo que buscamos es una posición fija para agarrar el tubo. Miren que otro ejemplo de un mecanismo de 4 barras corresponde a las máquinas de bombeo de balancín en los pozos petroleros. En este caso, no tenemos un movimiento oscilatorio, sino que tenemos un movimiento de vaivén de arriba a abajo con el fin de bombear el petróleo a la superficie. Pasemos ahora a hablar de la clasificación de las articulaciones. Una articulación es un elemento que permite la unión entre dos barras o eslabones de un mecanismo. Estas articulaciones se clasifican en superiores e inferiores. Las articulaciones de tipo superior presentan un punto o una línea de contacto. Ejemplo típico de este tipo de articulación corresponde a las levas y a los dientes de engrane. Por su parte, en las articulaciones inferiores nos damos cuenta que existe una superficie de contacto, como la que observaríamos entre el pasador y una barra. Este tipo de articulaciones se clasifican a su vez en varios tipos, que corresponderían al par giratorio, al par prismático, al par helicoidal, cilíndrico, esférico y par plano. Cada uno de estos tipos de articulaciones posee diferentes grados de libertad. En el caso del par giratorio, observamos que de alguna manera esta barra se encuentra trabada por estos topes que podemos observar aquí, lo cual hace que no se posibilite el desplazamiento en este eje que lo voy a llamar Z. No hay desplazamiento en Z. Y lo único que nosotros podemos generar es un movimiento rotacional en este plano. El segundo corresponde al par prismático. Este, a su vez, limita el movimiento rotacional y únicamente permite el desplazamiento a lo largo del eje Z. Un caso especial y bastante interesante corresponde al par helicoidal, que, como ustedes ven acá, tiene también un solo grado de libertad, un solo tipo de movimiento. En los dos primeros ejemplos es mucho más sencillo ver el grado de libertad, porque en este caso decimos un grado de libertad correspondiente al movimiento giratorio, un grado de libertad correspondiente al desplazamiento. Pero en el par helicoidal vemos que la articulación permite tanto la rotación como el deslizamiento. ¿Por qué entonces lo consideramos un grado de libertad? Porque este desplazamiento va a ser función o va a depender del ángulo de rotación del mecanismo. Si el mecanismo no rota, no puede haber desplazamiento. Entre más vueltas yo le dé al par helicoidal, mayor va a ser el desplazamiento. Debido a que un movimiento depende del otro, decimos que este mecanismo o esta articulación solo tiene un grado de libertad. Pasamos a D, que correspondería al par cilíndrico. Este de alguna manera elimina el tope del caso A y permite tanto movimientos de rotación como de traslación. En la figura E observamos un par esférico o de rótula, donde la esfera de aquí abajo permite giros tanto en los ejes X, Y o Z, y por lo tanto nos dan 3 grados de libertad. La última articulación de tipo inferior corresponde al par plano, que nos va a permitir 3 grados de libertad, correspondientes a los desplazamientos en X y Y a la rotación en el eje perpendicular Z. Es importante aclarar que existen articulaciones con más grados de libertad.
Aquí tenemos en la figura dos pares cinemáticos de 4 y 5 grados de libertad. En el primer caso podemos ver que tenemos desplazamiento plano en X y Y tenemos dos movimientos giratorios en el plano y perpendicular a él. En el caso del par prismático de 5 grados de libertad tenemos aún mayores posibilidades de movimiento. Sin embargo, la aplicación práctica de este tipo de articulaciones es mucho más limitada que las que tienen menos grados de libertad, puesto que son mucho más fáciles de controlar y requieren de menos actuadores para hacerlo. Otra forma de clasificar los mecanismos puede ser dividiéndolos en mecanismos planos, esféricos o espaciales. Un mecanismo plano es un caso típico del mecanismo de 4 barras, donde todas las articulaciones y todos los desplazamientos se producen en planos paralelos. Otro tipo de mecanismo corresponde al mecanismo esférico, el cual se encuentra pivotado con respecto a un punto, permitiendo únicamente desplazamientos en la superficie de una esfera. Como ejemplo tenemos esta rótula que hemos tomado de la suspensión de un automóvil. Miren que en este caso no tenemos de alguna manera actuadores que controlen o posicionen el movimiento del mecanismo, sino que se utiliza para absorber las diferentes cargas en distintas direcciones a la que se somete el automóvil en el terreno. Finalmente tenemos un mecanismo espacial, no dejan de ser una curiosidad en la mecánica, pero nuevamente, al igual que las articulaciones, no tienen muchas aplicaciones prácticas. Con esto damos por terminada nuestra presentación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra oportunidad.